Franco ya dijo el otro día, sin ningún tipo de duda, que en los apuntes de Leire Díez, cuando se está refiriendo a PS, inequívocamente, oh sorpresa, se está refiriendo a Pedro Sánchez. El problema es que hoy no tienen nada contra mí. ¿Sabe por qué? Porque yo soy un político limpio. Aparte de eso, también es sabido y conocido, según han publicado en múltiples medios, y esto viene también de los informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, es que toda esta cloaca destinada a intentar socavar la credibilidad de jueces, fiscales, testigos, de intentar comprarlos, de intentar sobornarlos, de intentar quitárselos de en medio haciendo investigaciones alrededor de su vida privada, intentar vender vídeos a medios de comunicación sobre la vida sexual de estos personajes, para intentar proteger el entorno de Pedro Sánchez, que estaba siendo en este caso pues procesado por múltiples delitos. Sabemos que el PSOE activó la cloaca 16 horas después de la carta de Pedro Sánchez. ¿Recordáis la carta de Pedro Sánchez? Fue la carta de el hombre enamorado. La carta de el señor que estaba reflexionando si dimitir o no dimitir, ¿no? Es una cortina de humo, ¿sabes? Nos manipula a todos. Si merecía la pena o no la llegaba a merecer, concluyó que sí que merecía la pena, y también merecía la pena hacer saltar por los aires el sistema de derecho, ir a por los jueces, ir a por los fiscales e ir a por cualquiera que le fuese incómodo. ¿Vale? Esto es un poco lo que sabemos que sucedió, pero de puertas para afuera, en el momento en el que ha explotado toda esta bolsa de mierda, Sánchez lo que defiende, y la posición del Partido Socialista, es que Santos Cerdán, que en aquel momento era su número 2 y que era secretario de organización del partido, ahora ultraimputado, lo que se mantiene es que Cerdán actuó por libre y que le engañó, negándole su relación con Leire Díaz y las cloacas del PSOE. A ver, o sea, menuda inventada. Santos Cerdán un poco es donde ellos quieren que termine todo, ¿no? Todo va a terminar y a empezar en Santos Cerdán. Pedro Sánchez no sabía nada, aunque las diligencias que estaba haciendo Santos Cerdán, en este caso con Leire Díaz, iban directamente, todas ellas destinadas a ayudar personalmente a Pedro Sánchez, que es el que tenía a su hermano imputado, a su mujer imputada, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero por lo visto, Cerdán le engañó a Pedro Sánchez, y él que no lo sabía. Por tanto, no he sido yo. No lo sabía. Así lo explicaba Carlos Alsina. Sostiene la sucesora de Cerdán, la señora Torró, que ahora pretende estar al tanto de todo lo que se hizo y lo que se dejó de hacer en aquella época. Entonces, en aquel momento nadie se enteraba de nada, pero hoy creen poder afirmar con precisión lo que hubo y lo que no hubo. Sostiene la señora Torró que esos dos últimos pagos en realidad es que no se hicieron. Tenéis que tener en cuenta que estos contratos de asistencia jurídica los contrató a petición del secretario de organización en ese momento, para asistencia del secretario de organización, cuando el secretario de organización dejó de ser secretario. Esto es, el secretario de organización es Santos Cerdán. O sea, toda la culpa siempre está apuntando a Santos Cerdán, y es un poco lo que quieren mover ahora mismo en la PSOE. El PSOE. El secretario de organización también cesaron esos contratos que asistían al secretario de organización. 5 veces dijo secretario de organización. O sea, el secretario de organización contrataba a un abogado para que asistiera al secretario de organización, o sea, a él y solo a él, 23.000 boniatos al mes. 23.000 pavos al mes. Buen abogado, ¿eh? No fue Pablo Franco el que contrataron. Con cargo al presupuesto del partido. Y nadie se extrañó, naturalmente, nadie se extrañó. No sé qué abogado es, no sé ese abogado, si caga oro, no entiendo yo qué abogado te cobra 23.000 pavos al mes. O sea, yo entiendo que en Estados Unidos estos abogados existen, pero yo creo que en España, no sé qué abogados te cobran 23.000 pavos al mes. Leslie, ¿quieres decir algo? Sí, por favor, Leslie, ¿cómo te has sentido? Lucha de salvajes, convierten el aire en gas natural. Porque en el PSOE 2024, entre que Cerdán era Dios porque era delegado de quien era, ¿eh? Y que nadie se quería enterar de nada, pues todo se encajaba con la mayor naturalidad. Bueno, no, todo era del secretario de organización, y evidentemente Pedro Sánchez no sabía nada, ¿no? El secretario de organización, Santos Cerdán, el secretario de organización, claro. Ahora es cuando merece la pena revisar algunas de las conversaciones que Pedro Sánchez tenía con sus subalternos, en concreto con su secretario de organización. Cuando su secretario de organización era el señor José Luis Ábalos, tremenda cabra. Soy feminista porque soy socialista. Las conversaciones que Pedro Sánchez tenía con él eran de este modo. Y ahora, a partir de estas conversaciones, apliquemos la lógica y entendamos si, de acuerdo
a esta forma de relacionarse y a la forma que tenía de dirigirse Pedro Sánchez a sus secretarios de organización si nos creemos que Pedro Sánchez no supiese nada de lo que hacía su secretario de organización, vamos a decir muchas veces secretario de organización, como la señora Torró, si Pedro Sánchez no supiese nada de lo que hacía su secretario de organización a la hora de articular diligencias destinadas a ayudarle a él. Según un tuit de Lambán, le ordena a José Luis Ábalos: llamada al petardo este, ahora le llamo. Faltaba que les llamaba mi señor, ¿no? Falta un poco que José Luis Ábalos, cuando le responda, le dijese: sí, mi señor, ahora le llamo mi señor. Acabo de terminar de leer la entrevista vomitiva que La Razón le hace a Paje. Creo que convendría que tanto tú como Santos Cerdán, le pegarais un toque y que dejara de tocar los cojones. Ok, mi señor. En un tuit de Vara, le dice: llámalo y dile que es un impresentable. Desde luego, mi señor. ¿Hablaste con el petardo de Vara? Sí, excusas peregrinas, lamentable, falta de solidaridad. Luego bien que pedirá recursos de los presupuestos generales del Estado. Más. Trato de expresar mis opiniones de una manera respetuosa sin faltar jamás a la lealtad del presidente del gobierno y sin dejar de apoyarlo en ningún momento. En el PSOE de Felipe Zapatero Rubalcaba, un ejercicio de opinión libre pero responsable como el mío, aun con algunas discrepancias, era admitido sin ningún problema. Ahora no. Ahora desde Ferraz o desde las brigadas de Twitter lo machacáis a uno y lo ponéis en evidencia como traidor, facha, desleal y desagradecido. El PSOE no era así, José Luis, ni puede serlo nunca. Una organización medianamente democrática, por cierto. El jueves comí en Moncloa con Pedro, 2 días después de mis últimas declaraciones, y mantuvimos una charla muy agradable y positiva de la que me vine francamente contento. Ni un solo reproche por su parte. ¿Será que él no tiene dudas de mi lealtad y de mi actitud y los demás sois más papistas que el Papa? Me gustaría pensar eso. Un abrazo. Y esto le informa, ¿no? Ábalos a Pedro Sánchez, que es lo que le habría dicho Lambán. Y dice Pedro Sánchez: hay que seguir marcándoles. Deben ser conscientes de que son una minoría y de que son unos hipócritas. Hacen lo que quieren y exigen lo que les viene en gana, aunque sea una enmienda a la totalidad de su día a día político. Ellos sí que no toleran la divergencia interna, llevando el acoso hasta extremos imposibles para nosotros. ¿Y quién tiene en cuenta mi paciencia? Un desfile triunfal para divertirles. ¿Y quién me divierte a mí? Entonces, claro, más que de la hipocresía de Pedro Sánchez, esto yo creo que nos ayuda a entender la forma en la que Pedro Sánchez se relaciona con sus subalternos, en este caso con su secretario de organización. Entonces, pensar que ahora lo que nos intentan convencer es de que su secretario de organización, a espaldas de Pedro Sánchez, organizó, junto con Leire Díez, unas cloacas para intentar desactivar los procesos que afectaban directamente al propio Pedro Sánchez, es decir, activó unas cloacas para beneficiar a Pedro Sánchez sin el conocimiento de Pedro Sánchez. Me parece algo tan osado, tan audaz ir con ese argumento, que yo creo que hay que incluso felicitarles, ¿sabes?, por llegar hasta el punto de tomar a sus seguidores y a sus votantes como auténticos. Hay que decirlo. Hay que decirlo. Y por eso quiero concluir felicitándome. También, en este contexto, señalar que la UCO destacaba que Leire se presentaba como alguien con acceso al WAN del partido y del gobierno. Es decir, Leire, cuando hacía sus diligencias como fontanera real de la PSOE, decía que ella, evidentemente, tenía línea directa con Pedro Sánchez. Que ella era una señora que tenía el beneplácito del máximo líder espiritual del partido. Eso por un lado. Y luego están la historia que ahora mismo están pillando los papeles de Santos Cerdán que habían encontrado en la sede del PSOE. Porque cuando imputaron a Santos Cerdán, ¿no?, pues todos los archivos y todas las cosas del despacho de Santos Cerdán quedaron ahí. Los papeles de Cerdán, un diario hallado por la UCO en la sede del PSOE, abren una vía clara para imputar a Pedro Sánchez como el jefe supremo de las cloacas destinadas a torpedear las investigaciones contra su familia y entorno. Bien, ¿qué es lo que pasa? ¿Y qué es lo que creo que va a pasar? Lo que pasa básicamente es que esta gente lleva sosteniendo desde hace unos días, según van un poco improvisando su línea de defensa. Es un poco como pasaba con las joyas de Zapatero. No, valen 30.000 pavos, no, son regalos y que está bien que valgan 1.300.000 pavos. No, cada vez van teniendo que improvisar y saltando de un lado a otro. Ahora dicen que todo termina en Santos Cerdán y que es impresentable y demás. Hay que estar preparados para la defensa que van a tener cuando las pruebas de que Pedro Sánchez evidentemente sabía y controlaba lo que estaba haciendo Santos Cerdán
con Leire Díaz sean inequívocas. Es decir, cuando haya unas pruebas abrumadoras de que evidentemente Pedro Sánchez tenía conocimiento de esto, yo creo que la defensa va a ir por tenía conocimiento de esto y esto está bien. Todo se hizo bien a través de los mecanismos legales, algo que siempre me preocupe, por cierto. Pedro Sánchez, sí, vale, sabía que Santos Cerdán hablaba con Leire y que ésta intentaba, pero es que, ¿vale? Lo que sabía Pedro Sánchez es que eran, de alguna manera, estaba intentando defenderse del lawfare que había en contra del gobierno, porque entender que el gobierno estaba acosado por casos injustos. Al final a quien se estaba investigando era jueces que estaban detrás de procesos dudosos, ¿no? Procesos de lawfare clarísimo, de lastwar. Bueno, yo realmente pienso que es un lastwar. Entonces yo creo que esa va a ser la línea de defensa cuando se sepa que Pedro Sánchez evidentemente conocía esto. Olvidarán lo de que el último eslabón fue Santos Cerdán y pasarán al ataque y dirán que bueno, que bien hecho está. Hombre, que si lo hizo Pedro Sánchez, bien hecho estaría. Imagínate la desesperación a la que tenían que haber sometido a Pedro Sánchez con esos acosos judiciales golpistas como para que Pedro Sánchez llegase a estos extremos. Pobrecillo, ¿no? Mucho aguantó, dirá Chema Garrido, ¿no? Bueno, lo de Chema Garrido es bastante divertido porque Chema Garrido cree que habría que investigar los que a lo que apuntan, atención que esta es muy divertida, a lo que apuntan los papeles de Leire es a José María Aznar, que José María Aznar tenía mano en Venezuela, ¿no? Porque los... Miedo me da lo que puede pasar como imputen a Sánchez. A España no la va a reconocer ni la madre que la parió. Decía Leire Díaz en sus papeles que es que Aznar tenía una conexión con Venezuela y que su mano estaba en todo, ¿no? La mano de Aznar ponía en los... Entonces, claro, Chema Garrido estaba defendiendo esto hoy en Televisión Española. Muy divertido, tengo que decir. De entre lo divertido que es mucho. Una lectura hoy en el Partido Socialista y es decir, esto no es una acumulación, esto es una traca. Bueno, y también yo creo que sería muy importante poner el foco en que la UCO parece que da credibilidad a la agenda y a los cuadernos de Leire Díaz. Yo creo que si se da credibilidad, habría que dar credibilidad a todo lo que aparece. Por tanto, habría que investigar muchas cosas que están puestas en esos cuadernos, que yo no sé si son verdad, pero si se... Bueno, por ejemplo, a José María Aznar aparece en múltiples ocasiones. Ahí está. Hay que investigar a Aznar, chicos. Estamos trabajando en ella y hemos dedicado tiempo ayer por la noche y esta mañana a trabajar en ello exactamente. Y Aznar tiene pinta de ser el contacto de Leire Díaz, bro. Presidente del gobierno. Entonces, si es verdad y se le da credibilidad en lo que afecta a Santos Cerdán, yo creo que la... Es que no se puede dar credibilidad a uno y no a otro. Debería coger e investigar lo que afecta a José María Aznar. ¿O es que una parte de la agenda es verdad y la otra es mentira? Ahí está. Es que lo ha clavado, ¿eh? Durísimo. ¿Cómo lo ha aterrizado Chema, tío? Es increíble. Hay una parte de judicial. ¿O solo se investiga una parte? Claro, porque si no... Hay una parte... Ahí está. Luego Esther Palomera... En relación a todos los casos que le están saliendo al PSOE, dice la vieja táctica de la ultraderecha de saturar a los ciudadanos con múltiples escándalos está más que trillada. No, todo lo que estamos viendo estos días es la vieja táctica de la ultraderecha. Ultraderecha, muchachos, la ultraderecha. Me encanta como el concepto de la vieja táctica, ¿no? El viejo truco. Eso es trucazo. La mítica. Clásico de la ultraderecha. Que Zapatero haya cobrado un rescate público a través del testaferro, Ábalos haya cobrado dinero de comisiones de mascarillas, Cerdán haya cobrado mordidas por obra pública, la directora general de la Guardia Civil y la Fiscalía General del Estado hayan participado en una cloaca, es culpa de la ultraderecha. No es culpa de la ultraderecha, es la vieja táctica de la ultraderecha. Por no hablar de que Begoña Gómez se apropie de un software de la Complutense o de que la Diputación de Badajoz enchufe al hermanísimo. Todo eso es culpa de Abascal, de Feijóo y subsidiariamente de Donald Trump, que obligaba desde la Casa Blanca a la gerente del PSOE a firmar facturas falsas. La vieja táctica de la ultraderecha. Yo creo que está bastante claro y cada vez se ve más cristalino. Por cierto, Leire Díaz parece, dicen las fuentes, que ya empieza a estar un poco hasta la polla de que le quieran cargar a ella el muerto encima. Yo creo que Leire dice, yo soy una luchadora, yo soy una guerrera, yo soy un soldado, pero a mí me van a ejecutar y yo esto no me lo como solo, ¿eh? Dice, siempre he valido más por lo que callo que por lo que hablo. Leire Díaz amenaza al Partido Socialista y el Partido Socialista ha escuchado, ha dicho, Leire, capiche, le ha dicho.
Y dice, la PSOE cambia de estrategia en el escándalo de las cloacas y señala directamente a Santos Cerdán como responsable mientras suaviza el tono con Leire Díez tras sus amenazas de hablar de más. El Partido Socialista, por lo visto, se habría escondido un poco el rabo entre las piernas y habría dicho, Leire, no hombre, no fuiste, fue Santos Cerdán. Creo que le podemos echar todo el muerto a Santos Cerdán. Creo que el señor este es capaz de cargar con esto. Tú lo único que hacías era, no sé, cumplir órdenes o algo así. Y a tomar por el culo. A ver, esto ha pasado hoy en el programa de Risto. La presunta fontanera ha dicho que vale más por lo que calla. Imaginaos. A ver, en la conversación que publica el diario Montañés, la presunta fontanera del PSOE ha declarado que sabe mucho más de lo que sale en las agendas, que ya es, y que, como decía Risto, vale mucho más por lo que calla que por lo que dice. Leire también ha mencionado a Pedro Sánchez, del que dice, y cito literalmente, el problema que tiene Pedro Sánchez es que, por lo que me han dicho, tiene tal carácter que está todo el mundo acojonado porque nadie se atreve a decirle nada. Yo no lo sé, porque es cierto que nunca he estado con él. Ahí está, durísimo. Se viene tormenta en Villa PSOE, chicos. Nos la vamos a comer con patatas. Let's fucking go.